El sol de la mañana se alzaba sobre el Nuevo Edén, como lo había hecho durante los últimos 15 años, desde que los humanos se asentaron por primera vez en aquel mundo verde. Sarachen caminaba entre los campos de trigo que se extendían más allá del horizonte, revisando el crecimiento de los cultivos que alimentarían a 3 millones de colonos. El aire olía a tierra fresca y a vida en crecimiento. Las risas de los niños resonaban desde la escuela cercana, donde su hija Emma aprendía junto a niños de docenas de naciones distintas de la tierra. Nuevo Edén era todo lo que la humanidad había soñado cuando miró por primera vez a las estrellas. El planeta se encontraba en la zona perfecta alrededor de su sol amarillo, con agua limpia, aire respirable y un suelo que cultivaba las cosechas terrestres mejor que la propia tierra. Ninguna guerra había tocado este mundo. Ninguna contaminación oscurecía sus cielos. Aquí, los humanos vivían en paz con la naturaleza y entre ellos. La colonia había crecido de forma lenta pero constante. Granjeros como Sara cultivaban alimentos. Los ingenieros construían ciudades limpias alimentadas por reactores de fusión. Los científicos estudiaban la flora y fauna únicas. Los artistas creaban obras inspiradas en atardeceres alienígenas. Los maestros educaban a la siguiente generación de humanos, que no conocerían otro hogar que este mundo pacífico. El gobernador Marcus Webb estaba en el balcón de su oficina en Nueva Ginebra, la ciudad capital de la colonia. Observaba los aerocoches moverse silenciosamente por calles arboladas. Parques y jardines llenaban cada espacio disponible. Los planificadores urbanos habían aprendido de los errores de la Tierra. Aquí no había selvas de concreto, ni smog asfixiante, solo líneas limpias y espacios verdes donde los humanos podían vivir en armonía con su nuevo mundo. El asistente de Webb, David Park, se unió a él en el balcón con los informes diarios. La producción agrícola ha subido un 3% este trimestre, dijo Park. Las nuevas familias de las colonias lunares se están adaptando bien, y la universidad acaba de publicar otro artículo de investigación sobre el ecosistema local. Webb asintió, sintiéndose orgulloso de lo que habían construido. ¿Alguna noticia del comando terrestre sobre nuestra solicitud de más suministros médicos? Sigue en proceso. Ya sabes cómo funciona la burocracia en casa. No tiene ninguna prisa por ayudarnos aquí en la frontera. Eso era cierto. El gobierno de la Tierra veía a las colonias exteriores como inversiones costosas que tardaban décadas en dar frutos. Proporcionaban el apoyo mínimo exigido por la ley y nada más. La mayoría de las colonias debían ser autosuficientes en pocos años o arriesgarse a ser abandonadas. Pero Nuevo Edén era diferente. El planeta era tan perfecto para la vida humana que casi parecía diseñado para ellos. Las cosechas crecían con facilidad. El clima era templado. No había depredadores peligrosos que amenazaran los asentamientos. Incluso las bacterias locales eran inofensivas para la biología humana. Era como si la propia naturaleza diera la bienvenida a la humanidad a este mundo. La paz fue rota por un sonido que nadie en Nuevo Edén había escuchado jamás, el chillido de una reentrada atmosférica a velocidad de combate. Sara levantó la vista de sus campos de trigo para ver estelas ardientes cruzando el cielo azul. Al principio, pensó que eran meteoritos, pero los meteoritos no cambiaban de dirección. Estos objetos estaban frenando, ajustando sus trayectorias, dirigiéndose hacia objetivos específicos. El comunicador de emergencia del gobernador Webb zumbó con llamadas entrantes de todos los asentamientos del planeta. «Señor, tenemos múltiples objetos no identificados entrando en nuestra atmósfera», informó la capitana Lisa Rodríguez, de la pequeña fuerza de seguridad de la colonia. «No responden a nuestros intentos de comunicación». «¿Piratas?», preguntó Webb, aunque sabía que era poco probable. Nuevo Edén tenía poco de valor para robar, excepto productos agrícolas, y eran demasiado voluminosos para incursiones rápidas. «Desconocido, señor. Son demasiado grandes para ser naves piratas. Parecen naves militares». Webb sintió un nudo de hielo en el estómago. Las colonias exteriores no tenían enemigos. El espacio humano era generalmente pacífico, con solo conflictos menores entre corporaciones o algún ataque pirata ocasional. Nadie tenía ninguna razón para atacar una colonia agrícola que no representaba una amenaza para nadie. Las primeras naves aterrizaron cerca de Nueva Ginebra. Eran elegantes naves plateadas con forma de lágrima, cada una de tamaño de una manzana. Puertos de armas se abrieron a lo largo de sus cascos mientras se posaban en los parques cuidadosamente mantenidos que rodeaban la capital. Más naves aterrizaron en cada asentamiento importante del planeta. Los alienígenas en su interior eran altos y delgados, con piel azul pálido y grandes ojos negros.
Llevaban armaduras ajustadas que brillaban como metal líquido. Armas de energía zumbaban en sus manos mientras emergían de sus naves. Los sapirianos habían llegado. Su líder, el comandante de guerra Texa, pisó el suelo de Nuevo Edén y respiró el aire limpio a través de su traje ambiental. Su especie había evolucionado en un mundo desértico de alta gravedad, donde el aire era tenue y venenoso. Este exuberante planeta jardín le repugnaba con su abundancia de vida. Establezcan un perímetro alrededor de todos los centros de población principales, ordenó a sus subordinados a través de su red de comunicación neural. Inicien el protocolo de limpieza. Este mundo servirá a las necesidades del Imperio, pero primero debe ser purificado de la infestación. El Imperio Sapiriano controlaba 47 sistemas estelares en esta región de la galaxia. Eran conquistadores por naturaleza, viendo a otras especies como obstáculos para su expansión. Cuando sus exploradores descubrieron esta colonia humana en un mundo tan perfecto, los líderes del Imperio decidieron que el planeta les serviría mejor sin sus actuales habitantes. El gobernador Webb intentó contactar con las naves alienígenas. Aquí el gobernador Marcus Webb de la colonia Nuevo Edén. Están violando los acuerdos de paz galácticos al aterrizar naves armadas sin permiso. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones. La respuesta no llegó en palabras, sino en acciones. Rayos de energía salieron disparados de las armas alienígenas, impactando el centro de comunicaciones de la colonia y reduciéndolo a escoria fundida. La última transmisión del gobernador a la Tierra se cortó a media frase. Saracen corría hacia el refugio de emergencia del asentamiento cuando las primeras ráfagas de energía golpearon el distrito residencial. Edificios que habían estado en pie durante 15 años se desvanecieron en destellos de plasma sobrecalentado. Los campos de trigo donde había trabajado esa mañana estaban ardiendo. El humo se elevaba como piras funerarias hacia el cielo de la tarde. Encontró a Emma en la escuela, donde los maestros intentaban evacuar a los niños a refugios subterráneos que habían sido construidos para desastres naturales, no para invasiones alienígenas. La niña lloraba, preguntando de dónde venían los ruidos malos y por qué el cielo era de color equivocado. «Todo va a estar bien, cariño», susurró Sara, sabiendo que era una mentira. A través de las ventanas de la escuela, podía ver a los soldados alienígenas moviéndose metódicamente por las calles. No estaban interesados en tomar prisioneros o exigir la rendición. Simplemente estaban eliminando a cada humano que encontraban. El doctor Robert Harrison, el director médico de la colonia, estaba en su hospital cuando comenzaron los ataques. Había dedicado su vida a curar, a preservar la vida humana en el hostil entorno del espacio. Ahora observaba a través de las ventanas del centro médico cómo las armas de energía convertían a sus pacientes en vapor y cenizas. Activó los protocolos de emergencia del hospital, enviando señales de socorro automatizadas a cualquier nave humana que pudiera estar en el rango. Pero Nuevo Edén estaba en la frontera, a días de la ruta de navegación principal más cercana. Para cuando llegara la ayuda, no quedaría nada que salvar. La masacre continuó durante el día y la noche. Los sapirianos eran meticulosos y eficientes. Ya habían hecho esto antes, en otros mundos, con otras especies. Sus armas estaban diseñadas para no dejar rastro de materia orgánica, reduciendo los seres vivos a sus átomos componentes y esparciéndolos al viento. Al amanecer del segundo día, la matanza había terminado. 3 millones de humanos que habían vivido, amado y soñado en Nuevo Edén habían desaparecido. Las ciudades estaban vacías, sus calles llenas de los escombros de vidas interrumpidas. Juguetes de niños yacían abandonados en patios donde ningún niño volvería a jugar. El comandante de guerra Texa contempló el mundo purificado desde el puente de observación de su nave de mando. El planeta seguía siendo hermoso, perfecto para albergar vida. Pronto, los colonos apirianos llegarían para reclamar este mundo jardín para el imperio. Construirían nuevas ciudades según sus preferencias arquitectónicas y plantarían cultivos adecuados para su biología. Los humanos no habían sido más que una infestación que debía ser eliminada. Eran una especie joven, apenas expandiéndose más allá de su propio sistema estelar. No tenían imperio, ni grandes flotas, ni aliados para vengarles. Los informes de inteligencia sapirianos indicaban que la humanidad era pacífica y débil, más interesada en la agricultura y el comercio que en la guerra. Texa archivó su informe de misión con satisfacción. Otro mundo se había añadido a las posesiones del imperio. Otra especie inferior había sido eliminada del camino evolutivo de la galaxia. Los humanos de Nuevo Edén serían olvidados en una generación,
recordado solo como una nota a pie de página en los registros de expansión sapirianos. Pero el comandante de guerra había cometido un error crítico en su evaluación de la humanidad. La gente de Nuevo Edén había sido, en efecto, pacíficos granjeros, científicos y maestros. No representaban una amenaza para nadie. No querían nada más que vivir vidas tranquilas en su hermoso mundo. Sin embargo, no estaban solos en el universo, y la familia que habían dejado atrás en la lejana Tierra estaba a punto de enterarse de su destino. La baliza de socorro automatizada del hospital del Dr. Harrison continuó transmitiendo mucho después de que su emisor muriera. La señal viajó a través del hiperespacio, llevando su mensaje de tragedia a través de los años luz hasta la Tierra. Cuando finalmente llegó al sistema Sol, fue captada por una estación de monitoreo de rutina y remitida a las autoridades correspondientes. La almirante Janet Foster estaba desayunando en sus aposentos a bordo del acorazado Furia de Terra cuando le llegó el mensaje. Había sido la máxima comandante militar de la humanidad durante 12 años, aunque había habido poca necesidad de sus habilidades en las pacíficas décadas transcurridas desde la última guerra corporativa. El ejército de la humanidad existía principalmente para disuadir a los piratas y mostrar la bandera en sistemas remotos. Leyó la señal de socorro 3 veces antes de que el significado completo la golpeara. Nuevo Edén había desaparecido. 3 millones de civiles asesinados por un imperio alienígena que la humanidad nunca había encontrado antes. Hombres, mujeres y niños aniquilados, no en una guerra, sino en lo que solo podía llamarse un genocidio. Foster había nacido en Nuevo Edén, aunque su familia se había mudado a la Tierra cuando ella era muy joven. Todavía recordaba el olor de aquellos campos de trigo y el sonido del viento entre la hierba alta. Ahora todo eran cenizas y recuerdos. Activó su comunicador personal y envió un mensaje prioritario al Comando de Defensa de la Tierra. Aquí la almirante Foster, solicitando una reunión inmediata con el Estado Mayor Conjunto. Tenemos una situación que requiere la atención total del liderazgo militar humano. El mensaje que había llegado a la Tierra pronto desencadenaría una respuesta que el Imperio Sapiriano nunca podría haber imaginado. Porque mientras que los colonos de Nuevo Edén habían sido pacíficos e indefensos, sus primos en el sistema solo habían pasado las últimas décadas preparándose para exactamente este tipo de amenaza. El ejército de la humanidad no había sido construido para la conquista, sino para la protección. Y ahora, por primera vez en generaciones, tendrían la oportunidad de cumplir su propósito principal: defender la vida humana contra aquellos que intentarían destruirla. La sesión de emergencia del Estado Mayor Conjunto de la Tierra se convocó en los búnkeres profundos bajo Ginebra. La almirante Janet Foster se paró frente a la pantalla holográfica, mostrando las últimas posiciones conocidas de los asentamientos de Nuevo Edén, ahora marcadas con símbolos rojos que indicaban destrucción total. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido de los recicladores de aire y la respiración tranquila de los máximos líderes militares de la humanidad. El general William Torres, jefe de las fuerzas terrestres de la Tierra, fue el primero en hablar. 3 millones de civiles desaparecidos en menos de 48 horas. Su voz cargaba con décadas de experiencia militar, pero Foster pudo oír la conmoción debajo. Todos se habían preparado para la guerra, pero no para el genocidio. ¿Qué sabemos de estos sapirianos?, preguntó el almirante Chengdu, comandante de las flotas del sistema exterior. Sus naves eran las más alejadas de la Tierra, patrullando el borde del espacio humano, donde los piratas a veces asaltaban naves comerciales. Foster activó la pantalla holográfica, mostrando los datos de inteligencia que habían recopilado de las transmisiones finales de Nuevo Edén. Los atacantes usaron armas de energía de diseño desconocido. Sus naves muestran una tecnología aproximadamente equivalente a la nuestra, pero sus tácticas fueron las de exterminadores, no conquistadores. No estaban interesados en tomar prisioneros ni en exigir la rendición. La almirante de flota Sarah Reynolds, la oficial de más alto rango en el espacio humano, estudió los diseños de las naves alienígenas con interés profesional. ¿Alguna demanda, reclamación territorial, intento de comunicación? Ninguno. Aterrizaron. Mataron a todo ser humano en el planeta. Y según nuestros sensores de largo alcance, ahora están estableciendo instalaciones permanentes. Las manos de Foster se cerraron en puños. Esto no fue una incursión o una disputa territorial. Fue un asesinato. La sala volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La humanidad había pasado décadas construyendo colonias en toda su región del espacio. Cada mundo albergaba a millones de vidas: granjeros,
científicos, familias que habían dejado la Tierra buscando nuevas oportunidades entre las estrellas. Si los sapirianos continuaban su expansión, todas esas colonias enfrentarían el mismo destino que Nuevo Edén. La directora María Santos, de la División de Inteligencia, se aclaró la garganta. Nuestros sensores de espacio profundo han detectado movimientos de la flota sapiriana en 3 sistemas cercanos. No se detendrán en Nuevo Edén. Esto parece ser el comienzo de una campaña sistemática para reclamar territorio humano. El general Torres mostró pantallas tácticas de las colonias humanas a 50 años luz de Nuevo Edén. Tenemos 17 asentamientos importantes en esa región, con una población combinada de casi 40 millones de personas. Si estos alienígenas continúan su patrón de expansión, alcanzarán la siguiente colonia en 6 semanas. La almirante Foster había permanecido en silencio durante la sesión informativa, pero ahora dio un paso al frente. Recomendaciones. Evacuación, dijo el almirante Gu de inmediato. Retirar a nuestros civiles a los sistemas centrales donde podamos protegerlos. Son 40 millones de personas, protestó el general Torres. La logística por sí sola llevaría meses. ¿Y dónde los pondríamos? La mayoría de esas colonias existen porque la Tierra y Marte están superpoblados. La almirante de flota Reynolds había estado estudiando las pantallas estratégicas con el cálculo frío que la convertía en la principal comandante naval de la humanidad. La evacuación podría no ser posible de todos modos. Miren el patrón de expansión sapiriano. No están tomando mundos al azar. Se están posicionando para cortar nuestras rutas de escape. Si esperamos mucho más, esas colonias quedarán atrapadas. La directora Santos activó otra pantalla que mostraba estimaciones de inteligencia sobre la fuerza militar sapiriana. Basado en los movimientos de flota que hemos observado, tienen al menos 200 naves de guerra importantes en esta región. Eso es comparable a toda nuestra armada activa. Las cifras eran desalentadoras, pero la almirante Foster no había llegado a su posición retrocediendo ante las dificultades. Había pasado su carrera preparándose para exactamente este tipo de amenaza, un enemigo que buscaba no solo la victoria, sino la eliminación completa de la presencia humana en el espacio. ¿Qué hay de los protocolos de preparación?, preguntó en voz baja. La sala quedó en completo silencio. Todos los presentes conocían los protocolos de preparación, pero ninguno había esperado tener que usarlos. Durante 30 años, la humanidad había estado desarrollando en secreto tecnologías militares mucho más allá de lo que revelaban a la galaxia. La fachada pacífica mantenida por el gobierno de la Tierra ocultaba un complejo militar industrial que nunca había dejado de innovar. La almirante de flota Reynolds fue la primera en responder. Los astilleros de Titán han completado la nueva clase de acorazados. 12 naves, cada una capaz de enfrentarse a una flota de naves convencionales, pero nunca han sido probadas en combate real. La flota fantasma está operativa, añadió el almirante Gu. 47 naves equipadas con capacidad de sigilo total. Pueden atacar sin ser detectadas hasta que es demasiado tarde. El general Torres consultó su tableta de datos personal. Las plataformas de ataque orbital alrededor de la Tierra y Marte han sido mejoradas con las nuevas armas cinéticas, alcance de 50 años luz, precisión de 10 metros. Y las unidades de fuerzas especiales han estado entrenando con la nueva armadura de poder durante los últimos 5 años. La directora Santos parecía incómoda con la dirección de la conversación. Esas tecnologías fueron desarrolladas como disuasión. Usarlas en una guerra real podría escalar los conflictos en toda la galaxia. La almirante Foster se giró para encarar a la directora de inteligencia. Los sapirianos ya han escalado a genocidio. 3 millones de humanos están muertos y 40 millones más en peligro inmediato. Esto ya no se trata de política galáctica. Se trata de supervivencia. El debate continuó durante horas mientras examinaban cada opción, cada posible curso de acción. La diplomacia era imposible. Los sapirianos ni siquiera habían intentado comunicarse antes de comenzar su campaña de exterminio. La evacuación era impracticable. Demasiada gente, muy poco tiempo, y el enemigo ya se movía para cortar las rutas de escape. Eso dejaba solo una opción: la guerra. La almirante de flota Reynolds activó los protocolos de mando que nunca se habían usado en tiempos de paz. Estoy autorizando la movilización de todas las flotas de reserva y la activación de los activos del protocolo de preparación. Almirante Foster, usted comandará la fuerza expedicionaria. Su misión es detener la expansión sapiriana y asegurar nuestras colonias. Foster aceptó la asignación con sombría determinación. ¿Reglas de enfrentamiento?
Los apirianos han demostrado que no tienen interés en intercambios de prisioneros o protecciones civiles, respondió Reynolds. Han elegido la guerra total. Les daremos exactamente lo que pidieron. Las órdenes se enviaron en cuestión de horas, transmitidas por canales encriptados a instalaciones militares en todo el espacio humano. En Marte, los astilleros orbitales comenzaron las preparaciones finales en naves de guerra que solo habían existido en planos clasificados. En el cinturón de asteroides, las estaciones mineras activaron funciones secundarias como fábricas de armamento. En la propia Tierra, reactores de fusión cobraron vida en complejos subterráneos que oficialmente no existían. La almirante Foster estaba en el centro de mando de la furia de Terra, mientras su nave sufría rápidas modificaciones. El acorazado había sido diseñado para parecer un crucero pesado estándar a los observadores externos, pero compartimentos ocultos en toda la nave albergaban sistemas de armas que podían devastar flotas enteras. Ahora, esas armas estaban siendo puestas en línea por primera vez. El capitán James Morrison, el ayudante de Foster desde hacía mucho tiempo, se acercó con los últimos informes. Todas las naves del grupo de batalla Alpha informan estar listas para el despliegue. La flota fantasma se está moviendo a su posición para un reconocimiento preliminar, y la inteligencia ha confirmado que los apirianos están avanzando hacia la colonia próxima. Foster estudió las pantallas tácticas que mostraban el espacio humano. Cientos de mundos, miles de millones de vidas, todo dependiendo de las decisiones que se tomaran en las próximas horas. ¿Cuál es nuestra fuerza para el enfrentamiento inicial? 12 acorazados de la nueva clase, 37 acorazados estándar, 64 cruceros y las 47 naves de la flota fantasma. Potencia de fuego total equivalente a aproximadamente 300 naves de guerra convencionales. Los números eran impresionantes, pero la almirante Foster sabía que la potencia de fuego por sí sola no determinaría el resultado de esta guerra. Los apirianos tenían experiencia en la conquista, mientras que la humanidad solo había conocido la paz durante décadas. Pero los humanos tenían una ventaja que ningún imperio alienígena podía igualar. Estaban luchando por sus familias, sus hogares, su propia supervivencia. La doctora Elizabeth Kahn, jefa de la División de Desarrollo de Armas, se unió a la reunión a través de un holograma seguro desde su laboratorio en Titán. Almirante, los nuevos sistemas de armas están funcionando dentro de los parámetros esperados. Las plataformas de bombardeo cinético están listas para ataques de largo alcance, y las armas de energía de sus naves son capaces de penetrar cualquier tecnología defensiva conocida. ¿Qué hay de las armas alienígenas que observamos en Nuevo Edén?, preguntó Foster. Similares a nuestros diseños más antiguos, pero menos eficientes. Su producción de energía es aproximadamente el 60% de nuestras armas de generación actual. Sin embargo, debemos asumir que tienen capacidades adicionales que aún no hemos observado. Foster asintió. La inteligencia militar siempre era incompleta, especialmente a tratar con un enemigo desconocido. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos llegar al próximo sistema objetivo? El capitán Morrison consultó las computadoras de navegación. La colonia próxima está a 6 días a máxima velocidad, pero nuestros sensores de largo alcance indican que los apirianos ya están en camino. Podríamos llegar y encontrar la misma situación que en Nuevo Edén. La almirante sintió el peso familiar de las decisiones de mando que afectarían a millones de vidas. Cada hora de retraso significaba más civiles en riesgo, pero precipitarse a ciegas podría resultar en la destrucción de la flota principal de la humanidad. Necesitaba inteligencia, ventaja táctica y, sobre todo, necesitaba asegurarse de que los apirianos nunca más tomarían a los humanos desprevenidos. Desplieguen la flota fantasma de inmediato, ordenó. Los quiero en el sistema próxima en 4 días. Su misión es reconocimiento y hostigamiento. Hagan saber a los alienígenas que están siendo observados, pero no entren en combate a menos que la colonia esté bajo ataque inmediato. ¿Y la flota principal?, preguntó Morrison. Foster se volvió hacia las pantallas tácticas. Su mente ya trabajaba en docenas de escenarios y contingencias. Procedemos a próxima, pero no solos. Envíen mensajes a cada asentamiento humano en un radio de 20 años luz. Díganles que preparen sus defensas y que envíen cualquier nave que puedan prescindir para unirse a nosotros. Los apirianos quieren enfrentarse a una humanidad débil y dividida. En cambio, se van a enfrentar a todo lo que tenemos. Las órdenes se transmitieron por todo el espacio humano en redes de comunicación cuántica que los alienígenas no podían interceptar.
En los mundos fronterizos, las unidades de la milicia activaron protocolos de emergencia y comenzaron a convertir naves civiles en improvisados buques de guerra. En los sistemas centrales, los oficiales de la reserva se presentaron a servicio y los trabajadores de los astilleros comenzaron turnos de 24 horas para completar cada nave en construcción. Por primera vez en décadas, la humanidad se estaba movilizando para la guerra. Pero esto no serían los conflictos limitados del pasado, luchados por rutas comerciales o disputas territoriales. Esta era una guerra por la supervivencia, y los humanos lucharían con la desesperación y la furia de una especie que se enfrenta a la extinción. El comandante de guerra sapiriano, Texa, estaba revisando los planes de colonización para Nuevo Edén cuando los sensores de su flota detectaron una actividad inusual en el espacio humano cercano. Las naves se movían con precisión militar, convergiendo en posiciones estratégicas. El tráfico de comunicaciones había aumentado drásticamente, aunque los alienígenas no podían descifrar la encriptación. Sus oficiales de inteligencia le habían asegurado que la humanidad era una especie joven y pacífica con una capacidad militar limitada. Nunca habían librado una guerra importante, nunca se habían enfrentado a un enemigo tecnológicamente superior. La destrucción del Nuevo Edén debería haberlos aterrorizado hasta la sumisión. En cambio, los humanos parecían estar preparándose para la batalla. Texa estudió las pantallas tácticas con creciente inquietud. Las naves humanas que sus exploradores habían observado eran más grandes de lo esperado y se movían con una coordinación que sugería un entrenamiento militar extenso. Quizás los informes de inteligencia habían subestimado a sus oponentes, pero ya era demasiado tarde para reconsiderar la campaña. El Imperio había comprometido recursos significativos para reclamar esta región del espacio, y la carrera de Texa dependía de la finalización exitosa de la misión. Si los humanos querían luchar, aprenderían rápidamente porque el Imperio Sapiriano controlaba 47 sistemas estelares. Ordenó a sus flotas que aceleraran hacia su próximo objetivo. La colonia humana en Próxima caería en días, y con ella, cualquier esperanza que la especie pudiera tener de montar una resistencia efectiva. Pero mientras las armadas sapirianas se movían por el espacio hacia sus próximas víctimas, estaban siendo observadas. Naves que no aparecían en ningún sensor, seguían sus movimientos, registrando sus formaciones, analizando sus capacidades e informando de todo a comando de la almirante Foster. La flota fantasma había llegado, y la verdadera respuesta de la humanidad a la masacre de Nuevo Edén estaba a punto de comenzar. La capitana Elena Vázquez observaba a la flota sapiriana acercarse a través de los sensores de su nave furtiva, la Filo de Sombras. Las naves alienígenas se movían en formación cerrada, sus cascos plateados brillando a la luz de la estrella de Próxima. Había 32 naves en la fuerza de ataque, más que suficientes para repetir la masacre que habían llevado a cabo en Nuevo Edén. Debajo de ellos, la colonia humana de Próxima continuaba con su vida diaria, sin saber que la muerte se acercaba desde las estrellas. 2 millones de personas vivían en el mundo desértico, ingenieros de terraformación y mineros que habían pasado décadas haciendo que el duro planeta fuera apto para la vida humana. Sus hijos jugaban en ciudades abovedadas mientras sus padres trabajaban para expandir los crecientes oasis de verde en el desierto rojo. La almirante Foster solicita una evaluación táctica inmediata, informó la teniente comandante Sarah Park desde la estación de comunicaciones. La flota fantasma mantenía contacto constante con el grupo de batalla humano principal, todavía a 2 días de distancia a máxima velocidad. Vázquez estudió las formaciones alienígenas a través de los avanzados sensores de su nave. La tecnología de sigilo de la flota fantasma era el mayor secreto de la humanidad. Naves que podían volverse completamente invisibles para cualquier método de detección conocido. Durante 5 años, estas naves habían practicado operar en completo ocultamiento, preparándose para exactamente este tipo de misión. Transmita al almirante Foster, ordenó Vázquez. La flota sapiriana consta de 32 naves. La configuración sugiere un patrón de asalto planetario idéntico al de Nuevo Edén. Tiempo estimado para el comienzo del ataque es de 6 horas. La respuesta llegó en minutos. Implementar protocolo de hostigamiento. No permitan bajas civiles. ETA de la flota principal. 38 horas. Vázquez sonrió sombríamente. El protocolo de hostigamiento fue diseñado para interrumpir las operaciones enemigas sin revelar las verdaderas capacidades de la tecnología militar humana. Los sapirianos estaban a punto de descubrir que sus víctimas podían defenderse. A todas las naves, Aquí líder de sombras, transmitió a las otras naves furtivas posicionadas en todo el sistema. Comiencen las operaciones de la fase 1.
Recuerden, los queremos confundidos y enojados, no muertos. Todavía no. La primera indicación de problemas que tuvo el comandante de guerra Texa fue cuando la computadora de navegación de su nave insignia comenzó a informar de contactos fantasma. Fantasmas de sensores aparecían y desaparecían en el borde del rango de detección. A veces se mostraban como asteroides, a veces como naves, a veces como nada en absoluto. ¿Fallo técnico?, le preguntó a su oficial de sensores. Desconocido, comandante. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales, pero los patrones de contacto son inconsistentes con cualquier fenómeno conocido. Texa frunció el ceño. Sus naves usaban los sistemas de detección más avanzados del Imperio Sapiriano, capaces de rastrear objetos a millones de kilómetros de espacio. Las computadoras de navegación tenían triple redundancia para prevenir exactamente este tipo de error. Implementen un barrido completo de sensores del sistema. Quiero cada trozo de escombro más grande que un guijarro catalogado y rastreado. Los barridos no revelaron nada inusual. El sistema Próxima parecía contener solo la colonia humana, sus instalaciones orbitales y la colección normal de asteroides y desechos espaciales que se encuentran alrededor de cualquier mundo habitado. Pero los contactos fantasma continuaron, apareciendo aleatoriamente en toda la formación de la flota. La capitana Vázquez observó la respuesta alienígena con satisfacción profesional. Las naves de la flota fantasma llevaban sofisticados inhibidores de sensores diseñados para crear exactamente este tipo de confusión. Los apirianos estaban perdiendo tiempo y energía persiguiendo sombras mientras el grupo de batalla humano se acercaba al sistema. Sombra 7 informa de una penetración exitosa en la red de comunicaciones enemiga, anunció la teniente comandante Park. Estamos interceptando sus comunicaciones tácticas. Esa era otra ventaja de la preparación de inteligencia de la humanidad. Durante meses, sondas automatizadas habían estudiado los protocolos de comunicación sapirianos, aprendiendo sus idiomas y métodos de encriptación. Ahora, las computadoras humanas podían traducir las órdenes alienígenas en tiempo real. ¿Qué están diciendo?, preguntó Vázquez. El comandante de la flota está informando de dificultades de navegación a sus superiores. Está solicitando apoyo técnico de sus naves base. Vázquez asintió. La fase 1 estaba funcionando perfectamente. Inicien la fase 2. Señala a todas las naves para que comiencen las operaciones de guerra electrónica. En toda la flota sapiriana, los sistemas sofisticados comenzaron a funcionar mal de formas sutiles. Las computadoras de navegación desarrollaron ligeros errores en sus cálculos. Las antenas de comunicación sufrían de estática intermitente. Los sistemas de puntería de armas informaban de bloqueos falsos y objetivos fantasma. Ninguno de los problemas era lo suficientemente grave como para inutilizar las naves, pero creaban un flujo constante de crisis menores que requerían la atención de los equipos técnicos. Los alienígenas encontraron solucionando problemas en equipos que habían funcionado perfectamente durante años, buscando problemas que solo existían en interferencias electrónicas cuidadosamente diseñadas. El comandante de guerra Texa estaba cada vez más frustrado a medida que los informes llegaban de toda su flota. 17 naves ahora informan de anomalías de navegación. 23 tienen dificultades de comunicación y nuestros sensores de largo alcance están detectando lo que parecen ser transmisiones militares humanas, pero no podemos localizar su origen. Su oficial de inteligencia, el subcomandante Bourne, estudió el patrón de fallos con creciente inquietud. Comandante, estos fallos son demasiado generalizados para ser una coincidencia, y el momento sugiere una interferencia deliberada. ¿Sugieres que los humanos tienen algún tipo de capacidad de guerra electrónica? Es posible, señor. Nuestra inteligencia sobre su tecnología puede ser incompleta. Texa consideró esta posibilidad. Los informes de inteligencia habían indicado que la humanidad estaba décadas por detrás de la tecnología sapiriana, pero esos informes podrían haberse basado en lo que los humanos eligieron revelar públicamente. Las fuerzas militares de toda la galaxia a menudo ocultaban sus verdaderas capacidades hasta que la guerra las obligaba a salir a la luz. Aceleren el cronograma de ataque, ordenó. Quiero todas las naves en posición de asalto en 2 horas. Lo que sea que estén haciendo los humanos, se acabará cuando su colonia arda. La capitana Vázquez recibió la traducción de las órdenes apirianas e inmediatamente contactó a la almirante Foster, líder de sombras a grupo de batalla Alfa. El enemigo ha acelerado el cronograma de ataque. El tiempo para el asalto es ahora de 2 horas. La respuesta fue inmediata y decisiva. Autorización concedida para las operaciones de la fase 3.
Armas libres solo sobre objetivos militares. Vázquez sintió una oleada de satisfacción. La fase 3 significaba que la flota fantasma finalmente podría revelar de lo que era realmente capaz la tecnología militar humana. A todas las naves, aquí líder de sombras. Tenemos armas libres para ataques de precisión. Apunten solo a sus sistemas de comunicaciones y navegación. Déjenlos ciegos y sordos, pero manténganlos vivos para que cuenten a sus amigos lo que pasó aquí. La primera nave sapiriana en sufrir un fallo fue el destructor Sectra, posicionado en el perímetro exterior de la flota. Su tripulación intentaba recalibrar sus sensores de navegación cuando un rayo de energía precisamente dirigido golpeó su antena de comunicación. El ataque duró menos de un segundo y provino de una dirección donde sus sensores no detectaron presencia enemiga. El rayo fue quirúrgico en su precisión, destruyendo solo el sistema de comunicación mientras dejaba el resto de la nave intacta. La tripulación se encontró aislada de la flota, incapaz de informar lo que había sucedido o solicitar ayuda. Ataques similares golpearon toda la formación sapiriana. Durante la siguiente hora, las antenas de comunicación se desvanecieron en destellos de energía dirigida con precisión. Los sensores de navegación fueron quemados por pulsos electromagnéticos enfocados. Los sistemas de armas sufrieron misteriosos fallos de energía que los dejaron incapaces de apuntar o disparar. El comandante de guerra, Texa, vio cómo su flota se desmoronaba a su alrededor, mientras una nave tras otra enmudecía. Sus pantallas tácticas mostraban naves saliendo de la formación, sus tripulaciones luchando con sistemas que habían sido inutilizados por un enemigo que no podían ver ni detectar. ¿Cuántas naves hemos perdido?, exigió. Ninguna destruida, comandante, informó su oficial táctico. Pero 17 naves están ahora ineficaces para el combate debido a fallos de sistemas, y todavía no podemos localizar la fuente de los ataques. Texa miró la pantalla táctica con incredulidad. Un enemigo invisible estaba paralizando sistemáticamente su flota sin destruir una sola nave. Era un nivel de sofisticación tecnológica que el Imperio Sapiriano nunca había encontrado antes. Señala todas las naves restantes para que cierren la formación y se preparen para un salto de emergencia al hiperespacio. Nos retiramos de este sistema. Pero mientras los alienígenas intentaban huir, descubrieron que sus computadoras de navegación habían sido comprometidas. Los cálculos de salto que deberían haber tomado minutos ahora requerían horas de verificación manual. Las naves que intentaron entrar en el hiperespacio se encontraron desviadas de su curso, emergiendo a años luz de sus destinos previstos. La flota fantasma había atrapado eficazmente la fuerza sapiriana en el sistema Próxima, ciegos, sordos e incapaces de escapar. Ahora solo podían esperar, con un terror creciente, la llegada del grupo de batalla humano principal. La almirante Foster recibió el informe final de la capitana Vázquez mientras la furia de Terra salía del hiperespacio en el borde del sistema Próxima. Líder de sombras informa que la flota enemiga ha sido neutralizada sin bajas civiles. Todas las naves sapirianas permanecen en el sistema, pero su efectividad en combate se ha reducido en aproximadamente un 70%. Foster estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de ambas flotas. La flota fantasma se había desempeñado impecablemente, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Por primera vez en décadas, las fuerzas militares humanas se enfrentarían a un enemigo alienígena en batalla abierta. Señala todas las naves para que asuman formación de batalla, ordenó. Vamos a entrar. Los 12 nuevos acorazados se movieron a su posición en el centro de la formación humana, sus sistemas de armas cargándose para el combate. A su alrededor, 37 acorazados y 64 cruceros se dispusieron en los complejos patrones que décadas de entrenamiento habían convertido en una segunda naturaleza. Para los sensores sapirianos, la flota humana parecía ser una fuerza naval convencional de tamaño impresionante, pero de tecnología poco notable. Las naves parecían versiones mejoradas de las que se habían observado en el espacio humano durante años. No había nada que sugiriera los avances revolucionarios ocultos en sus entrañas. El comandante de guerra, Texa, recibió los informes de los sensores sobre la flota humana que se acercaba con una mezcla de alivio y aprensión. Alivio porque finalmente se enfrentaría a un enemigo que podía ver y apuntar. Aprensión porque la fuerza humana era más grande de lo que sus informes de inteligencia habían sugerido posible. 17 naves aún operativas, comandante, informó su oficial táctico. Pero la mayoría de nuestros sistemas de comunicación y navegación permanecen fuera de línea. Señala a la flota para que se prepare para la batalla, ordenó Texa.
Sea cual sea la tecnología que los humanos usaron para desactivar nuestros sistemas, no les ayudará en un enfrentamiento directo. Las armas y el blindaje sapiriano siguen siendo superiores a cualquier cosa que posean. Las dos flotas se acercaron la una a la otra a través de las vastas distancias del espacio. Ninguno de los bandos estaba seguro de lo que traerían las próximas horas. Pero el almirante Foster tenía una ventaja crítica que el comandante sapiriano no podría haber imaginado. Durante 30 años, la humanidad se había estado preparando para exactamente este momento. Cada nave de su flota llevaba armas que no existían en ningún otro lugar de la galaxia. Cada oficial se había entrenado durante años en escenarios tácticos diseñados para enfrentarse a un enemigo tecnológicamente avanzado. Cada pieza de equipo había sido probada y refinada con un solo objetivo en mente: asegurar que ningún imperio alienígena volviera a amenazar vidas humanas con impunidad. Los sapirianos habían cometido su primer error cuando destruyeron Nuevo Edén. Estaban a punto de descubrir las consecuencias de esa decisión. A todas las naves, aquí la almirante Foster transmitió a su flota: hoy, luchamos no por territorio o recursos, sino por la memoria de 3 millones de personas inocentes que murieron simplemente porque eran humanas. El enemigo no ha mostrado piedad y no merece ningún a cambio. Formación de ataque. Fuego a discreción. La batalla de Próxima estaba a punto de comenzar, y con ella, la galaxia aprendería lo que sucedía cuando la humanidad iba a la guerra. Los primeros disparos de la batalla de Próxima provinieron de la flota sapiriana, sus armas de energía alcanzando a través del espacio para golpear lo que creían que era un enemigo inferior. Brillantes rayos de plasma concentrados se lanzaron hacia las naves humanas, armas que habían conquistado docenas de mundos y destruido civilizaciones enteras. Las ráfagas de energía golpearon las naves humanas de vanguardia y simplemente se desvanecieron, absorbidas por sistemas defensivos que los sapirianos nunca habían encontrado antes. El acorazado Furia de Terra recibió un impacto directo del cañón principal de la nave insignia enemiga, un arma capaz de vaporizar una ciudad, y no mostró ningún daño. El comandante de guerra Texa miró sus pantallas tácticas con incredulidad. Imposible. Esos fueron impactos directos a plena potencia. Su oficial de armas verificó 2 veces las soluciones de disparo y las lecturas de potencia. Todos los sistemas funcionaron normalmente, comandante. La producción de energía estuvo dentro de los parámetros esperados, pero las naves humanas absorbieron los ataques como si nunca hubieran sido disparados. En el puente de la Furia de Terra, la almirante Foster observó cómo las armas enemigas se disipaban inofensivamente contra las pantallas defensivas de su nave. La nueva tecnología de escudos era uno de los mayores avances de la humanidad. Barreras de energía que podían absorber y redirigir cualquier forma de ataque conocida. Los sapirianos estaban luchando con armas de la generación anterior, mientras que los humanos se habían adelantado décadas. Todas las naves, devuelvan el fuego, ordenó Foster con calma. Muéstrenles cómo son las armas de verdad. La respuesta humana fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. En lugar de las toscas armas de energía utilizadas por la mayoría de las civilizaciones, las naves humanas dispararon corrientes de partículas aceleradas que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los proyectiles cinéticos impactaron a las naves sapirianas con la fuerza de explosiones nucleares, atravesando su blindaje como si fuera papel. El destructor Sectra, ya dañado por los ataques de la flota fantasma, fue el primero en caer. Un solo proyectil de crucero humano implacable impactó en su compartimento de motores, y la nave alienígena simplemente se desintegró, desgarrada por fuerzas que superaron todos los sistemas de seguridad y soportes estructurales. 3 naves sapirianas más siguieron. En cuestión de segundos, sus tripulaciones sin tiempo para comprender lo que estaba sucediendo antes de que sus naves fueran reducidas a nubes de escombros en expansión. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a armas que pudieran entregar una energía cinética tan devastadora con una precisión milimétrica a millones de kilómetros de distancia. «Maniobras evasivas», gritó Texa. Pero sus naves restantes todavía luchaban con los sistemas de navegación dañados por los ataques anteriores de la flota fantasma. Se movían como animales heridos, sus formaciones dispersas y sus respuestas descoordinadas. La almirante Foster estudió la batalla con desapego profesional. Los sapirianos luchaban con valentía, pero estaban usando tácticas y tecnología que la humanidad había superado hacía años. Era como ver a antiguos guerreros con espadas y escudos tratando de luchar contra soldados modernos armados con rifles. «Apunten a su nave de mando», ordenó a su oficial de armas. «Quiero enviar un mensaje que todo el imperio sapiriano entenderá.
El cañón principal de la Furia de Terra era una obra maestra de la ingeniería humana, capaz de acelerar un proyectil al 12% de la velocidad de la luz y dirigirlo con precisión guiada por computadora. El arma nunca se había disparado en combate, pero sus diseñadores habían calculado que podría penetrar cualquier sistema defensivo conocido. El proyectil impactó la nave insignia de Texa en el centro, atravesando completamente la nave y continuando hacia el espacio. Por un momento, la nave pareció intacta. Luego, los efectos retardados del impacto cinético alcanzaron sistemas críticos en todo el casco. La nave insignia se partió en cámara lenta, su estructura fallando a medida que la energía del impacto se propagaba por cada cubierta y compartimento. Los sistemas de emergencia se activaron demasiado tarde para salvar a la tripulación, y el orgullo de la flota sapiriana se convirtió en otra nube de restos en expansión. El comandante de guerra Texa tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que sus informes de inteligencia habían sido catastróficamente erróneos antes de que el puente de mando explotara a su alrededor. Su último pensamiento fue que los humanos no eran la especie débil y pacífica que su imperio había creído que eran. La destrucción de la nave de mando sumió a las restantes naves sapirianas en un caos total. Sin una coordinación central, con sus sistemas de comunicación aún comprometidos, los capitanes individuales comenzaron a tomar sus propias decisiones sobre si luchar o huir. La mayoría eligió huir, pero descubrieron que la flota humana los había rodeado mientras se concentraban en el asalto frontal. Las naves que intentaron escapar hacia el borde del sistema se encontraron con la flota fantasma, todavía invisible, pero ahora atacando con toda su fuerza letal. La capitana Vázquez observó desde el filo de sombras cómo la batalla de Próxima se convertía en una masacre. Los sapirianos habían traído 32 naves para asesinar a 2 millones de civiles. Ahora tenían menos de una docena de naves aún capaces de luchar, y esas estaban siendo eliminadas sistemáticamente por fuerzas humanas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. Almirante Foster, al líder de sombras, llegó la transmisión desde la flota principal. Excelente trabajo con las operaciones preliminares. ¿Algún superviviente intentando abandonar el sistema? Negativo, almirante. Tenemos las rutas de escape cubiertas. Ninguno de ellos va a escapar. Eso era crucial para la estrategia general. Esta batalla no era solo para salvar la colonia Próxima. Se trataba de enviar un mensaje al Imperio Sapiriano y a cualquier otra especie que pudiera considerar seguir su ejemplo. El mensaje era simple: atacar a civiles humanos resultaría en la destrucción completa de la fuerza atacante. La última nave sapiriana fue destruida 47 minutos después de que comenzara la batalla. El crucero Belcaran, ya dañado y con la mayoría de su tripulación muerta, hizo una carga final desesperada hacia la línea humana. Fue recibido por fuego concentrado de 6 naves diferentes y vaporizado instantáneamente. La almirante Foster permaneció en el puente de la Furia de Terra, mientras las pantallas tácticas se despejaban de contactos enemigos a su alrededor. La tripulación mantuvo una compostura profesional, pero podía sentir su satisfacción. Durante años, se habían entrenado para este momento, preguntándose si alguna vez tendrían la oportunidad de probar sus habilidades contra un enemigo real. Ahora sabían que la tecnología militar humana no solo era superior a cualquier cosa que los sapirianos poseyeran. Estaba tan avanzada que la batalla había sido más una demostración que una lucha real. «Informe de bajas», solicitó Foster. «0 bajas humanas, almirante», respondió el capitán Morrison. «Daños menores en 3 naves. Todos los sistemas operativos. La fuerza enemiga ha sido completamente eliminada. 0 bajas. 32 naves de guerra alienígenas destruidas sin la pérdida de una sola vida humana». Era el tipo de victoria que los historiadores militares estudiarían durante siglos, pero Foster no sentía satisfacción. La verdadera victoria llegaría cuando el Imperio Sapiriano aprendiera a dejar en paz el espacio humano. «Señala todas las naves para que asuman posiciones defensivas alrededor de la colonia Próxima y consígame un canal de comunicación con el comando terrestre. Es hora de que los sapirianos sepan exactamente lo que han comenzado». El mensaje que se envió desde Próxima viajó a través del hiperespacio a cada rincón del espacio humano y más allá. Fue transmitido en frecuencias utilizadas por docenas de especies en idiomas entendidos en toda la galaxia. El contenido era simple, directo y diseñado para asegurar que ninguna civilización malinterpretara la nueva posición de la humanidad en los asuntos galácticos. Aquí la almirante Janet Foster de la Fuerza de Defensa Humana, hablando desde el sistema Próxima. 32 naves de guerra sapirianas intentaron atacar nuestra colonia aquí. Todas las naves enemigas han sido destruidas.
No se sufrieron bajas humanas en el enfrentamiento. Que esto sirva de aviso al Imperio Sapiriano y a cualquier otra potencia que pueda considerar acciones similares. La humanidad ya no tolerará ataques a nuestros civiles. Cualquier fuerza que amenace vidas humanas se enfrentará a una represalia inmediata y abrumadora. Hemos intentado vivir en paz con nuestros vecinos, pero estamos totalmente preparados para la guerra si eso es lo que otros eligen. La masacre de Nuevo Edén no se repetirá. Vamos a por los responsables, y no nos detendremos hasta que se haga justicia. El mensaje llegó al espacio sapiriano 3 días después, donde fue recibido por el comando imperial con una mezcla de incredulidad y creciente alarma. 32 naves de guerra destruidas por un enemigo que habían descartado como tecnológicamente inferior. Era imposible, a menos que su inteligencia sobre la humanidad hubiera sido completamente errónea. El líder supremo de guerra, Ketbar, convocó una sesión de emergencia del Consejo Militar Imperial. El viejo guerrero había liderado la expansión del imperio durante 20 años, conquistando sistema tras sistema a través de una tecnología superior y tácticas despiadadas. Nunca se había encontrado con una especie capaz de igualar el poderío militar sapiriano. Confirmen la destrucción de la flota del comandante de guerra Texa, ordenó a su personal de inteligencia. Confirmado, líder supremo. Los sensores de largo alcance detectaron el campo de escombros en Próxima. Ninguna nave sapiriana sobrevivió al enfrentamiento. Ketbar estudió los informes tácticos con creciente inquietud. Los humanos no solo habían ganado la batalla, la habían dominado por completo. Armas avanzadas, sistemas defensivos superiores y tácticas que sugerían décadas de preparación militar. Esta no era la especie pacífica descrita en sus archivos de inteligencia. ¿Cuál es la fuerza actual de las fuerzas militares humanas?, preguntó. Desconocida, líder supremo. Nuestras evaluaciones anteriores pueden haberse basado en información incompleta. Las armas observadas en Próxima son de diseño y capacidad desconocidos, superando con creces nuestras proyecciones. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad poseía una tecnología militar superior a la del Imperio, entonces toda la campaña de expansión estaba en riesgo. Peor aún, si habían estado ocultando sus capacidades durante años, sugería un nivel de planificación estratégica que el Imperio nunca había encontrado antes. «Órdenes. Líder supremo», preguntó el mariscal de flota Sekre, comandante del grupo de batalla más grande del Imperio. Ketbar consideró sus opciones. El Imperio podía retirarse del espacio humano y aceptar la pérdida de Nuevo Edén como un error costoso. O podían escalar el conflicto, comprometiendo más fuerzas en un intento de aplastar a la humanidad antes de que su verdadera fuerza pudiera ser desplegada por completo. La decisión fue facilitada por la naturaleza de la sociedad sapiriana. El imperio se había construido sobre la conquista y la expansión. Retirarse ante la resistencia humana sería visto como debilidad, alentando a otras especies a desafiar la autoridad imperial. La credibilidad del imperio dependía de su reputación de invencibilidad. «Movilicen la tercera y la quinta flota», ordenó Ketbar. 200 naves deberían ser suficientes para lidiar con cualquier ventaja que los humanos crean poseer. Y envíen un mensaje a nuestros aliados en la hegemonía. Es hora de probar esta nueva capacidad militar humana contra una fuerza abrumadora. Las órdenes se extendieron por el espacio sapiriano, llamando a las flotas de reserva y activando acuerdos de alianza con especies que se habían beneficiado de la expansión imperial. En semanas, la fuerza militar más grande de esa región de la galaxia se reuniría con un único propósito: la destrucción completa de la civilización humana. Pero mientras el imperio sapiriano se preparaba para la guerra total, seguían sin ser conscientes de la mayor ventaja de la humanidad. Todo lo que habían visto en Próxima, las armas avanzadas, los sistemas defensivos, la superioridad táctica, representaba solo una pequeña fracción de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. La almirante Foster estaba en el centro de mando de la Furia de Terra, mientras llegaban informes de la Tierra sobre la movilización militar sapiriana. La inteligencia indicaba que los alienígenas estaban preparando una fuerza de un tamaño sin precedentes, trayendo naves de todo su imperio para lo que claramente pretendían que fuera un asalto final al espacio humano. «Está mordiendo el anzuelo», observó el capitán Morrison, estudiando las composiciones de la flota enemiga. «Bien», respondió Foster. «Que traigan todo lo que tienen. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando amenazas vidas humanas». Activó el sistema de comunicación cuántica que la conectaba directamente con el comando terrestre. Aquí la almirante Foster, solicitando la implementación del Protocolo 7.
El enemigo se está movilizando para una guerra total. Recomiendo que les demos exactamente lo que están pidiendo. La respuesta llegó en minutos. Protocolo 7 autorizado. Todos los activos están a su disposición. Almirante, muéstreles por qué la humanidad sobrevivió para alcanzar las estrellas. Protocolo 7. El plan de contingencia final que se había desarrollado en el más profundo secreto, conocido solo por un puñado de líderes militares y funcionarios gubernamentales, era la respuesta definitiva de la humanidad a una amenaza existencial. La movilización completa de capacidades militares que habían estado ocultas a la galaxia durante décadas. En todo el espacio humano, sistemas automatizados comenzaron a activar plataformas de armas que oficialmente no existían. Naves que habían sido disfrazadas de cargueros comerciales revelaron su verdadera naturaleza como avanzadas naves de guerra. Estaciones espaciales que parecían ser instalaciones de investigación abrieron bahías ocultas que contenían flotas de cazas no tripulados. El Imperio Sapiriano pensaba que se estaban preparando para luchar contra una especie joven con experiencia militar limitada. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a todo el poderío de la humanidad, desatado por primera vez en su historia. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La Armada Sapiriana, que se reunió en el borde del espacio humano, fue la fuerza militar más grande que el Imperio había desplegado jamás. 237 naves de guerra de todos sus territorios, apoyadas por flotas aliadas de 6 especies diferentes que se habían unido a la campaña de expansión. El líder supremo de guerra Ketbar comandaba la fuerza personalmente desde su nave insignia, el masivo acorazado Conquista Eterna. Los informes de inteligencia indicaban que la humanidad tenía quizás 50 naves de guerra importantes dispersas por su territorio. Incluso teniendo en cuenta la tecnología avanzada observada en Próxima, la ventaja numérica debería ser abrumadora. Ninguna especie en la galaxia podría resistir un asalto de esta magnitud. Ketbar estudió las pantallas tácticas que mostraban el espacio humano extendido ante su flota. 17 colonias principales, docenas de asentamientos más pequeños, y la Tierra misma en el centro de su pequeño imperio. Los destruiría sistemáticamente, asegurándose de que ningún humano sobreviviera para amenazar la expansión imperial nunca más. Comiencen el avance, ordenó. Apunten primero a las colonias exteriores. Cuando hayamos eliminado sus fuerzas defensivas, procederemos a su sistema natal y terminaremos lo que empezamos en Nuevo Edén. La masiva flota se movió hacia el espacio humano en perfecta formación, sus naves oscureciendo las estrellas mientras avanzaban hacia su primer objetivo. La almirante Foster los vio venir desde el centro de mando de la Furia de Terra, ahora posicionada en el corazón de la respuesta de la humanidad. Alrededor de su nave, la verdadera fuerza del poder militar humano finalmente se estaba revelando. La flota fantasma había crecido de 47 naves a más de 300, a medida que los astilleros ocultos liberaban sus productos secretos. Los 12 acorazados ahora estaban acompañados por 38 más que habían sido construidos en instalaciones subterráneas en todo el sistema solar. Pero incluso esos números palidecían ante la implementación completa del Protocolo 7. Sistemas de fabricación automatizados en todo el espacio humano habían estado produciendo naves de guerra no tripuladas durante años, almacenándolas en depósitos ocultos para exactamente este tipo de amenaza. Ahora esos depósitos se estaban vaciando, liberando enjambres de cazas y cruceros controlados por IA que se movían con una precisión inhumana. Informe del estado de la flota, solicitó Foster. Todas las fuerzas humanas ahora operativas. Almirante, respondió Capitán Morrison. Fuerza total, 87 naves capitales tripuladas, 312 naves furtivas y 2.400 unidades de combate no tripuladas. Las plataformas de armas de largo alcance en la Tierra y Marte están completamente cargadas y apuntadas. Foster asintió con satisfacción. Los sapirianos pensaban que estaban trayendo una fuerza abrumadora contra un enemigo débil. En cambio, estaban a punto de encontrar la tecnología militar más avanzada de la galaxia, desplegada por una especie que se había estado preparando para este momento durante décadas. Señala a todas las unidades para que asuman posiciones de ataque. Es hora de terminar esta guerra. La primera indicación de problemas que tuvo el líder supremo de guerra Ketbar fue cuando sus exploradores de vanguardia comenzaron a desaparecer. Naves en el borde de su formación simplemente se desvanecían de los sensores, sus sistemas de comunicación enmudeciendo sin ninguna señal de socorro o indicio de combate. ¿Fallo técnico?, preguntó a su oficial de sensores, aunque la pregunta le resultó familiar por los informes que había recibido sobre el desastre de Próxima. Desconocido,
Líder supremo. Todas las naves desaparecidas operaban normalmente hasta que simplemente dejaron de existir en nuestra red de detección. Ketbar sintió la misma inquietud que había afectado al comandante de guerra Texa en sus últimas horas. Los humanos estaban usando algún tipo de tecnología de sigilo que hacía que sus naves fueran invisibles para los sensores apirianos. Su masiva flota estaba siendo acechada por un enemigo que no podían ver ni rastrear. Aumenten la intensidad del barrido de sensores. Desplieguen formaciones de pantalla para proteger la flota principal y den la señal a todas las naves para que se preparen para el combate inmediato. Pero las órdenes llegaron demasiado tarde. La flota fantasma ya se había posicionado en toda la formación sapiriana, naves invisibles rodeando a las naves alienígenas como depredadores preparándose para atacar. Cuando la almirante Foster dio la orden de ataque, los resultados fueron devastadores. 300 naves furtivas abrieron fuego simultáneamente a quemarropa. Sus armas estaban diseñadas para una precisión quirúrgica. Cada disparo apuntaba a sistemas críticos como motores, armas y antenas de comunicación. En minutos, docenas de naves apirianas se encontraron inutilizadas e indefensas, incapaces de luchar o huir. Los ataques continuaron con una eficiencia despiadada. Naves que habían dominado sistemas estelares durante décadas fueron reducidas a cascos a la deriva en segundos. Los alienígenas contraatacaron a ciegas, disparando al espacio vacío donde sus computadoras sugerían que podría haber enemigos, pero sus armas solo encontraron el vacío. El líder supremo de guerra Ketbar vio cómo su flota se desmoronaba a su alrededor, mientras enemigos invisibles atacaban desde todas direcciones. ¿Cuántas naves hemos perdido? 37 destruidas, 61 inutilizadas, informó su oficial táctico. Pero todavía no podemos localizar la fuente de los ataques. El viejo guerrero había luchado en docenas de campañas por toda la galaxia, pero nunca se había encontrado con algo así. Un enemigo que podía atacar sin ser visto. Armas que podían paralizar sus naves más poderosas con precisión quirúrgica. Los humanos estaban luchando con una tecnología que parecía casi mágica en sus capacidades. Señala a todas las naves para que cierren la formación y se preparen para un salto de emergencia al hiperespacio, ordenó. Nos retiramos de este enfrentamiento. Pero mientras los apirianos intentaban retirarse, descubrieron que sus rutas de escape habían sido cortadas. Sensores de largo alcance detectaron enormes firmas de energía en todo el sistema. Plataformas de armas que habían estado ocultas hasta este momento ahora se encendían para el combate. La almirante Foster sonrió mientras observaba los desesperados intentos de la flota enemiga por huir. Las plataformas de ataque orbital alrededor de la Tierra y Marte habían sido la medida defensiva definitiva de la humanidad. Armas capaces de atacar objetivos a través de distancias interestelares. Ahora estaban a punto de demostrar sus capacidades contra la fuerza de invasión más grande en la historia galáctica. Fuego, ordenó simplemente. Las plataformas de armas liberaron sus cargas simultáneamente. Corrientes de partículas aceleradas que cruzaron los años luz entre la Tierra y la zona de batalla en minutos. Los proyectiles impactaron con una precisión milimétrica, cada uno dirigido a una nave sapiriana específica. Las naves que habían sobrevivido a los ataques de la flota fantasma fueron vaporizadas instantáneamente, mientras una energía cinética equivalente a explosiones nucleares desgarraba sus cascos. Los alienígenas no tenían defensa contra armas que podían atacar desde más allá del alcance de sus sensores. Ninguna forma de tomar represalias contra enemigos ubicados en otro sistema estelar por completo. La nave insignia del líder supremo de guerra Ketbar se estremeció cuando un impacto cercano de uno de los ataques de largo alcance sobrecargó sus sistemas defensivos. A su alrededor, el orgullo del imperio sapiriano estaba siendo sistemáticamente destruido por un enemigo que parecía poseer ventajas tecnológicas ilimitadas. Líder supremo, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana, informó su oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla, ordenó Ketbar, aunque temía lo que estaba a punto de escuchar. La voz de la almirante Foster llenó el puente de la conquista eterna, tranquila y profesional a pesar de la carnicería que rodeaba ambas flotas. Aquí la almirante Foster de la Fuerza de Defensa Humana. Usted es el líder supremo de guerra Ketbar. Supongo. Lo soy, respondió el comandante sapiriano, su orgullo luchando con la creciente comprensión de que su situación era desesperada. Bien. Quiero que entienda exactamente lo que está sucediendo aquí. Su imperio cometió el error de atacar a civiles humanos. 3 millones de personas inocentes murieron en Nuevo Edén porque su especie cree que la fuerza da la razón. Hoy, aprenderán las consecuencias de esa filosofía.
Ketbar estudió sus pantallas tácticas mientras más naves morían a su alrededor. Tienen tecnología superior. Reconocemos su victoria. ¿Cuáles son sus términos para la rendición? ¿Rendición? La voz de Foster tenía una nota de fría diversión. Usted no entiende la situación. Esto no se trata de rendición o términos. Se trata de justicia. Su imperio ha demostrado que ve a otras especies como nada más que obstáculos para la expansión. Hoy, ustedes se convierten en el obstáculo. El ataque se reanudó con una intensidad aún mayor. La flota fantasma salió de sigilo para revelar naves de tamaño y capacidad imposibles. Sus cascos brillaban con armas que podían devastar mundos enteros. Las unidades de combate no tripuladas pululaban a través de la formación sapiriana como insectos enojados, sus mentes de IA calculando los métodos más eficientes de destrucción. Pero fue la llegada de la flota de batalla principal de la humanidad lo que realmente demostró la futilidad de la resistencia sapiriana. 87 naves capitales salieron del hiperespacio en perfecta formación, sus sistemas de armas cargándose con energías que hacían que el propio espacio se ondulara con distorsión. Estas no eran las toscas naves que habían luchado en Próxima. Eran la máxima expresión del poder militar de la humanidad. Naves diseñadas para luchar y ganar contra cualquier enemigo concebible. Su blindaje podía resistir la potencia de fuego combinada de flotas enteras. Sus armas podían fracturar planetas o eliminar quirúrgicamente objetivos individuales con igual precisión. El líder supremo de guerra Ketbar se dio cuenta de que todo lo que su imperio creía sobre la guerra se había vuelto obsoleto frente a la tecnología humana. Estaban luchando con armas del pasado contra un enemigo que había dominado la ciencia del futuro. A todas las naves, aquí el líder supremo Ketbar transmitió lo que quedaba de su flota. Nos hemos encontrado con un enemigo más allá de nuestra capacidad para derrotar. Señalen la rendición a todas las fuerzas humanas y prepárense para recibir sus términos. Pero la almirante Foster no estaba interesada en la rendición. Había pasado meses viendo informes de inteligencia sobre la expansión sapiriana, leyendo sobre mundos conquistados y especies esclavizadas. El imperio había construido su poder sobre el sufrimiento de otros, y ahora aprenderían lo que se sentía estar en el lado receptor de una fuerza abrumadora. Apunten a su nave de mando, ordenó. Quiero enviar un mensaje que se escuchará en todo su imperio. El cañón principal de la Furia de Terra había sido mejorado desde Próxima. Su potencia aumentó a niveles que forzaban las leyes de la física. El proyectil que disparó a la conquista eterna se movió a casi el 20% de la velocidad de la luz, llevando una energía cinética equivalente a una pequeña estrella convirtiéndose en supernova. La nave insignia sapiriana simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, transmitiendo señales de rendición y preparándose para negociar los términos. Al siguiente momento era una nube de plasma en expansión que alguna vez había sido la nave de guerra más poderosa del imperio. El líder supremo de guerra Ketbar murió sin saber que le había golpeado. Su última transmisión se cortó a media palabra, mientras las armas humanas demostraban su absoluta superioridad, sobre todo lo que los alienígenas habían traído a la batalla. La destrucción de la nave de mando rompió por completo a las fuerzas sapirianas restantes. Naves que habían luchado valientemente por su imperio ahora huían en pánico, sus tripulaciones abandonando la disciplina militar en favor de la supervivencia individual. Pero no había escapatoria de la respuesta humana. La almirante Foster se había preparado para este momento cuidadosamente. Cada nave alienígena en la zona de batalla fue rastreada y apuntada. Las naves que intentaron huir se encontraron perseguidas por cazas no tripulados que podían seguirlas a través del hiperespacio. Las naves que intentaron esconderse fueron localizadas por sensores que podían detectar un solo átomo de metal alienígena a través de años luz de espacio. La batalla de la frontera duró 7 horas y resultó en la aniquilación completa de la fuerza militar más grande que el imperio sapiriano había reunido. 237 naves de guerra, junto con sus naves aliadas, fueron reducidas a escombros y átomos dispersos. Ni un solo alienígena sobrevivió para informar lo que habían presenciado. Cuando todo terminó, la almirante Foster se paró en el puente de la Furia de Terra y contempló las secuelas de la primera verdadera victoria militar de la humanidad. Alrededor de su nave, los restos de las ambiciones de un imperio flotaban en la oscuridad del espacio. El mensaje se había enviado claramente. La humanidad ya no toleraría la agresión contra su gente. Señala todas las naves para que comiencen las operaciones de la fase 2, ordenó. Es hora de llevar esta guerra a los sistemas natales sapirianos.
La fase 2 era la parte del Protocolo 7 que incluso la almirante Foster había esperado que nunca fuera necesaria. Pero los alienígenas habían elegido el genocidio como su movimiento de apertura, y los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que algunos crímenes solo podían responderse con una fuerza abrumadora. La flota que partió del espacio humano era diferente a todo lo que la galaxia había visto. Cientos de naves moviéndose en perfecta coordinación. Su destino, el corazón del propio imperio sapiriano. Llevaban armas capaces de esterilizar mundos y la determinación absoluta de usarlas si era necesario. Las noticias de la destrucción de la flota llegaron al alto mando sapiriano 6 días después. La reacción fue inmediata y predecible. Pánico, incredulidad y desesperados intentos de movilizar fuerzas adicionales para defender los sistemas centrales del imperio. Pero ya era demasiado tarde. Las naves humanas se movían a través del espacio sapiriano como una plaga, golpeando objetivos militares con precisión quirúrgica, mientras dejaban intactas las poblaciones civiles. El mensaje era claro: ríndanse ahora o enfrenten la destrucción completa de sus capacidades militares. La guerra que el imperio sapiriano había comenzado con la masacre en Nuevo Edén terminó 3 meses después con la rendición incondicional de todas las fuerzas imperiales. Los líderes alienígenas supervivientes se vieron obligados a firmar tratados que garantizaban la independencia de cada especie que habían conquistado y a pagar reparaciones que tardarían siglos en completarse. Más importante aún, se les exigió que difundieran por toda la galaxia lo que había sucedido cuando eligieron atacar a la humanidad. La historia de Nuevo Edén y la guerra que siguió se convirtió en un cuento con moraleja contado en cada sistema estelar, un recordatorio de que era mejor dejar en paz a algunas especies. La almirante Foster regresó a la Tierra como la mayor heroína militar de la humanidad, pero no sintió placer en la victoria. 3 millones de personas habían muerto en Nuevo Edén, y ninguna cantidad de rendiciones alienígenas podría traerlas de vuelta. La guerra había sido necesaria, pero también había revelado capacidades que los humanos habían esperado no usar nunca. En los años que siguieron, la humanidad emergió como la potencia militar dominante en su región de la galaxia. Otras especies se les acercaron con respeto y cautela, conscientes de que los pacíficos granjeros y científicos que una vez habían despreciado poseían armas que podían acabar con civilizaciones. Las colonias crecieron y prosperaron bajo la protección de la Fuerza de Defensa Humana. Se establecieron nuevos asentamientos en mundos de toda la frontera, cada uno defendido por una tecnología que hacía imposible la invasión. Los niños crecieron sabiendo que su seguridad estaba garantizada por la abrumadora superioridad del poder militar humano. Y en los campos de trigo de Nuevo Edén, ahora creciendo salvajes sin cuidadores humanos, el viento susurraba a través de ciudades vacías donde 3 millones de personas habían vivido y soñado con futuros pacíficos entre las estrellas. Sus muertes no habían sido en vano. Habían despertado a la humanidad a su verdadero potencial y asegurado que ninguna otra colonia sufriría el mismo destino. La galaxia había aprendido la lección más importante de la historia humana. Atacar a civiles humanos no solo estaba mal, era fatal. La armada de la ira había caído sobre aquellos que cometieron ese error, y su ejemplo desalentaría la agresión por generaciones venideras.